Muy buenas noches, mi nombre es Santiago García Rodríguez del grado 902. Hoy hablaré sobre la Primera Guerra Mundial. Hoy hablaré sobre el funcionamiento del imperialismo del siglo XX. El imperialismo es la formación y mantenimiento de imperios donde un país tiene el control territorial o puede ser por buscar materias primas, o quiere decir que un país tiene dominación económica y tecnológica sobre otros países. Continuando, sería a comienzos del siglo XX, bajo el mandato del general Jorge Chamorro, y durante la segunda postguerra, en los países subdesarrollados surgieron movimientos nacionalistas que muchas veces destrozaron la dominación de otras potencias sobre ellos. En este sentido, se debe decir, en la actualidad del imperio toma la forma tercer milenio, los países se desarrollaron cuando vuelvan a ocurrir a las invasiones imperialistas, cuando ven que ni a través de la economía mundial pueden garantizar su superioridad. Causas. La economía, la, entre la economía y las demografías, economías. En cuanto a las economías, las crisis de 1873 provocó el descenso de los precios y con ello el proteccionismo, es decir, la protección de los productos propios de cada país, prohibiendo la entrada de artículos extranjeros. Es decirse que este se prohíbe como exportar un producto de tu país, ejemplo, digamos como en Colombia, que se exporta bastante, tanto como el café, el algodón y entre otros. Y si se trata de exportar, era como negado en los demás países. En cuanto a las demografías en Europa, entre 1850 y 1914 se produjo un espectacular aumento demográfico, llegando incluso a duplicarse su población, por lo que en algunos países empezaron a escasear los recursos. Las ideologías, la potencia europeas quieren expandirse más allá del viejo continente y para ello utilizan la religión como pretexto. Por ello muchos europeos se marchan para cristianizar a los indígenas encabezados por la iglesia. Darwinismo social. Fue una filosofía adoptada por los imperialistas, sobre todo en Inglaterra, para excusar sus actuaciones tras conocer las recientes teorías de Darwin sobre la evolución de las especies por selección natural. Sostenían que al igual de las distintas especies, las sociedades más avanzadas tenían derecho a imponerse y a seguir creciendo, aunque fuera a costa de las más inferiores o retrasadas. Científicas. Existe una fuerte causa eh, o interés por descubrir y analizar nuevas especies de animales, plantas y conocer nuevos territorios, ya que esto era conocido como el Nuevo Mundo. En acceso a la independencia, antes de, como aquí se puede ver con el color, podría decirse piel, antes de 1855, se muestra cómo era. Luego de 1855 a 1945 en color verde, en color café, perdón, y continuando de 1945 a 1990, que es con azul, y amarillo después de 1990. Acceso a la independencia. Consecuencias económicas, demográficas y sociales. En cuanto a las políticas y culturales, todos los territorios dominados sufrieron un mayor grado de dependencia respecto a la metrópoli, en función del tipo de organización administrativa que les fue impuesto. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de conflictos que fueron el crimen de lanzamiento del antiimperialismo, protagonizado generalmente por las clases medias narrativas occidentales que reclamaban la toma en consideración de las tradiciones autóctonas. Eh, Continuando serían las guerras y las crisis. El capitalismo inofenso al siglo XX como el sistema dominante, los imperios coloniales, la expansión del comercio, la pujanza del Estados Unidos los demostrarán así. Al pasar la primera década estallada la Primera Guerra Mundial, que frenaba la expansión del comercio, ganaba fuerza en proteccionismo económico y el comunismo conquistaba Rusia. Flexibilidad. Para la década de 1960 los postulados keynesianos comenzaban a fallar y el capitalismo afrontaba una nueva crisis. Aparecían simultáneamente la inflación y la caída
de la actividad económica. Contexto histórico. Las causas de la guerra. El imperialismo desde el último tercer tercio del siglo, quiero decir, del tercio del siglo XIX y hasta 1914 las potencias europeas extendieron sus dominios formando imperios coloniales en el continente africano y asiático. El colonismo y fortaleció el poderío económico, político y cultural de Europa, a la vez que generó fuertes rivalidades entre sus estados. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. La 1. Primero que todo sería la paz armada 1885 a 1914. Era decir, durante este largo periodo reinó la paz armada en la mayor parte de Europa. La excepción fue en la región de los Balcanes de la más oriental de las penínsulas de Europa, de mar Mediterráneo. Se llamó la paz armada, ya que entre las naciones europeas existían rivalidades en materia económica debido a que, a que las pretensiones colonialistas de unos y otros chocaban en múltiples oportunidades. Lidera- Liderazgo alemán. Otto von Bismarck, canciller, canciller alemán, fue la figura más destacada e influyente del periodo situado entre 1870 y 1890. Los exitosos guerreros habían dado al joven imperio alemán la categoría de primera potencia militar en Europa. Sin embargo, este prestigio traía aparejada algunas dificultades. Francia, derrotada, comienza a alimentar un hondo resentimiento y un gran deseo de revancha. 3. La disidencia disidencia rusa y la Triple Alianza. En 1877 Rusia entró en guerra con los turcos, que dominaban la península. Logrando la victoria tras el enfrentamiento, se firmó el Tratado de Berlín. En dicho acuerdo, a pesar de que la Rusia ostentaba la calidad de vencedora, no obtuvo todas las ventajas que esperaba durante la conferencia de paz. Bueno, a continuación mostramos aquí una tabla de causas y consecuencias del desarrollo. Entre las cosas, el desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a las grandes causas. Inmediatamente de la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio sabajero. En cuanto a las consecuencias, los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. A nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria, Hungría y pues el turco. Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó su supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada su tradicional enemiga. Causas de la Primera Guerra Mundial. La principal causa de la Primera Guerra Mundial fueron de tipo político y económico y nacionalista. Al finalizar la guerra franco-prusiana, se inició en un periodo conocido como la Paz Armada, en el cual los grandes imperios del mundo, incluyendo el recién conformada Alemania en 1871, experimentaba una constante tensión, pero que no llegó a impulsar como tal algún tipo de enfrentamiento armado. El mayor desencuentro en ese momento fue el reparto y dominio de las colonias ubicadas en África, dominadas en su mayoría por Reino Unido y Francia. El imperio austrohúngaro no poseía colonias y Alemania contenía con algunos territorios de los que no tenía casi ningún tipo de ganancias económicas. A continuación mostramos aquí un mapa de cómo eran las alianzas militares en 1914. Aquí cada color pues corresponde pues diciéndose a tus convenciones. Aquí continuamos con el desarrollo bélico de la Primera Guerra Mundial. Se creía que la guerra duraría simplemente unas semanas, pero duró 4 años, 3 meses y 14 días. Fueron muchas las personas que participaron en esta guerra. Por ejemplo, Alemania contaba con
1.913.850.000 hombres en pie de guerra, aproximadamente Austria con 160.000, Rusia con 2 millones de soldados, Inglaterra no contaba con un ejército terrestre grande, se aprovecha de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban, pero contaban con un impresionante poder naval. Ya antes de la Primera Guerra Mundial había aparecido importantes armas, por ejemplo el fusil de repetición, las ametralladoras, entre otros. Los ejércitos iniciaron la guerra con la idea básica de la supremacía de la ofensiva, que cambiaron a lo largo del desarrollo de los acontecimientos. El empleo de la ametralladora terminó con la caballería. Su eficacia en la defensa hizo regresar a los ataques masivos y originó el nacimiento de la sección y del pelotón. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El 27 de octubre de 1918, Alemania consintió en aceptar las negociaciones de paz. Guillermo II debió entregar el poder. Se extendía por toda Alemania una revolución proletaria que fue posteriormente sofocada. En Europa comenzaron los preparativos para la Conferencia de Versalles. En 1919 se reunieron en Versalles los representantes de los países vencedores para preparar el Tratado Definitivo de Paz. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los vencedores no llegaron a un acuerdo sobre las reparaciones de la guerra que debía pagar la nación vencida. Los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia celebraron las conferencias de paz de París en 1919 y elaboraron el Tratado de Versalles. Este imponía a Alemania una serie de medidas restrictivas y compensaba, que incluían su desmilitarización a gran escala y el pago indemnizaciones. Los representantes de las reuniones fueron un primer ministro británico, Lloyd George, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Giorgio Sonino. Se puede puntualizar que las principales consecuencias de tan nefasta guerra fueron tales que la muerte de más de 12 millones de personas, que pudieron haber sido ya, fueron tales que civiles, soldados y líderes pues sociales de cada país. Que las pérdidas materiales fueron enormes. Se supone que pasó los 186.000 millones de dólares. En tan solo las 3 primeras semanas de la guerra, los alemanes perdieron 600.000 hombres. Era decir, que los mandaban tal que así a la guerra de una manera que no se cuidaban a ellos mismos. El territorio de Turquía se redujo al imperio austrohúngaro, desapareció y dio lugar a 4 nuevos estados: Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. Se pueden puntualizar que las principales consecuencias de tan nefasta guerra fueron esas, y la Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremacía de la potencia de Europa y fortaleció la posición de los Estados Unidos y Japón. En casi toda Europa, los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los edificios, etcétera, quedaron absolutamente destruidos. En el análisis personal, o sea, yo lo veo como un punto de vista, y yo creo que la Primera Guerra Mundial fue algo totalmente innecesario, que causó más daños que cosas buenas. En mi opinión personal, no creo que por más tratados que hayan firmado de paz se ha logrado reparar como esos daños que le hicieron a las familias de esos tiempos, en los campos de concentración a algunos niños, se hace a los civiles o los soldados que los mandaban como si fueran perros a morir en el campo de guerra, y les daba absolutamente igual, y lo único que querían era como ganar su guerra. Y no creo que haya merecido que tanta gente hubiera muerto solo por malentendidos o cosas, o sí, más que todo malentendidos, que de demasiada gente inocente que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Si tenían algún problema con otras personas, no debían llegar a tales extremos de provocar una guerra tan grande y acabar con más de 12 millones de vidas. Es que es impresionante. Bueno, eso es todo de mi presentación. Soy Santiago García Rodríguez, del grado 902,
Y eso es todo.